El susurro de las sombras, episodio 2. Amanda vio los símbolos arcanos y tipografía del lenguaje hiperbóreo, así que le preguntó al profesor: ¿de verdad le han dado acceso al libro de Avon? El profesor, enfadado por la incursión pero impresionado por el conocimiento de Amanda, le contestó que no era el libro, aunque ella había acertado la fuente, ya que se trataba de un extracto. Amanda insistió en que le dejara ver los escritos, pero el profesor se negó rotundamente, alegando que si compartía el escrito y eso llegaba a los oídos del decano de Miskatonic, le negarían el acceso a otros textos. Amanda, decepcionada, no quiso insistir viendo que el profesor cada vez respondía de forma más intensa. Abandonó el despacho y el profesor recogió sus cosas para volver a casa. De camino a casa, una sensación de paranoia se apoderó del profesor. Podía sentir que alguien o algo lo seguía. Empezó a ver sombras en callejones y volvió a escuchar susurros que provenían del interior de su cabeza. Se apresuró a volver a casa, empapado en sudor. Una vez en casa, el profesor continuó su estudio. Las siguientes páginas estaban repletas de lo que parecían hechizos y rituales. Hablaba de seres llamados Yog-Sothoth o Nyarlathotep, o de rituales para vencer a vampiros estelares. El profesor había escuchado leyendas sobre este tipo de contenidos en los libros prohibidos cuando estaba en Alemania, pero pensaba que eran invenciones de otros estudiosos que habían llevado demasiado lejos su pasión por los mitos. Cuando se dio cuenta, era otra vez entrada la madrugada cuando decidió que debía dormir para poder dar clases sin sufrir el cansancio que había sufrido ese día. Después de pocas horas de sueño, el profesor se levantó alarmado por lo que había soñado. Se despertó como si no hubiera dormido, acumulando el cansancio del día anterior. En su sueño, el profesor estaba en un lugar que no parecía nuestro planeta Tierra. En el cielo, había 2 soles de color verde y caminó por una densa jungla con vegetación que nunca había visto. También divisó a lo lejos un mar negro y un desierto de cristal. A pesar de haber sido un sueño, el profesor sentía cansancio en sus piernas como si realmente hubiera pasado esas horas caminando de verdad. Cansado y confundido, el profesor cargó el cuaderno en su maletín y se dispuso a ir a la universidad para no llegar tarde a su primera clase. Al poco de empezar las clases, el profesor Schneider empezó a escuchar los susurros, esta vez más fuertes que el día anterior, y vio sombras sentadas en los pupitres en el lugar de algunos de sus alumnos. Palideció y no pudo continuar lo que estaba contando a la clase, intentando volver en sí. Sus alumnos empezaron a murmurar entre ellos al ver al profesor paralizado, y en ese momento Amanda se levantó y preguntó: «Profesor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?». El profesor se puso las manos en la cara y pareció no haberla escuchado, a lo que Amanda se acercó y al ponerle una mano encima en forma de afecto, el profesor, pálido, salió corriendo de la clase hacia el baño. Una vez allí, se refrescó como hizo el día anterior y se dio cuenta de la confusión que había generado a sus alumnos, así que decidió regresar para dar por terminadas sus clases de ese día, alegando una fuerte migraña. Acto seguido se fue a su despacho a descansar y seguir estudiando el cuaderno que lo tenía fascinado. Antes de cerrar la puerta de su despacho y adentrarse en el escrito, vio acercarse a Amanda, que le preguntó: «¿Cómo se encuentra, profesor? Nos ha dejado muy preocupados hoy». El profesor le dijo que no era nada, que le estaba costando conciliar el sueño estos días y que eso le causaba una terrible migraña. Amanda, viendo las ojeras del profesor, podía creerse su excusa, pero viendo cómo actuó el profesor el día anterior, sabía que escondía algo. «¿Está seguro que eso es todo, profesor? ¿No tendrá algo que ver con ese cuaderno? He escuchado leyendas de gente a la que le han ocurrido cosas terribles después de leer alguno de los libros prohibidos». El profesor, exaltado, le respondió: «Esos son leyendas estúpidas que solo una novata como tú creería. Si llevaras estudiando la historia el tiempo que llevo yo, lo sabrías. Ahora márchate. Tengo trabajo que hacer». Amanda, decepcionada y ofendida con las palabras del profesor, dio media vuelta y se fue. El profesor, satisfecho, se dispuso a volver a sus estudios cuando otra persona se acercó a su despacho. Esta vez era el cartero.
que le venía a entregar una carta del decano de Miskatonic. El profesor agarró el sobre y agradeció al cartero. Acto seguido, cerró la puerta y abrió el sobre. En la carta, el decano de Miskatonic respondía a la carta de agradecimiento que había mandado el profesor Schneider, mostrando confusión, ya que el decano decía que él no había autorizado compartir documento alguno y que no tenía registro de que se hubiera enviado nada desde la Miskatonic a Harvard. El decano ponía en duda que el cuaderno que le habían mandado pudiera contener escritos guardados en su universidad, ya que muy poca gente tenía acceso a ellos y todos ellos eran de su confianza. Pero el decano cerraba la carta ofreciendo cualquier ayuda que el profesor necesitara para identificar al remitente o el origen de los textos. El profesor acabó de leer la carta con un sentimiento de confusión, intentando atar cabos y entender quién podía haberle enviado ese cuaderno. No pudiendo llegar a ninguna conclusión, decidió aparcar ese tema y dedicarse a lo que realmente llevaba esperando todo el día: adentrarse de nuevo en las páginas del cuaderno. El profesor Schneider abrió el cuaderno y continuó descifrando símbolos y frases. Esta vez parecían invocaciones de seres cósmicos, algunos incluso definidos como dioses. Flashes del sueño de la noche anterior cruzaban su pensamiento, y parecía que ciertas frases y palabras hacían referencia a lugares que le resultaban familiares del sueño. Cuanto más leía, más perdía la noción de lo que lo rodeaba, así que cuando se liberó por un momento del hechizo del cuaderno, era ya de noche. Empezó a recoger sus cosas para dirigirse a casa cuando alguien llamó a la puerta de su despacho. El profesor se extrañó. ¿Quién podía ser a esas horas? Las clases habían acabado hacía horas. Entonces el profesor preguntó: ¿quién es? Entonces, una sensación de alivio y molestia recorrió al profesor al escuchar la voz de Amanda decir: «Soy Amanda, profesor Schneider. Solo quería saber si se encontraba bien, ya que nadie le ha visto salir de su despacho en todo el día». «Adelante», contestó el profesor, más por cortesía que por voluntad, ya que la presencia de Amanda le molestaba más que le agradaba. Amanda abrió la puerta con decisión y se quedó quieta en el umbral. Entonces el profesor le dijo: «Bueno, ahora que ya ves que estoy bien, puedes volver a casa. Es tarde y yo también me voy a ir en breve». Amanda no se movió, solo miraba al profesor Schneider. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras decía: «Vamos, profesor, ha pasado su vida esperando este momento. Ya es la hora». El profesor no entendía nada. Por un momento pensó que Amanda se estaba proponiendo de forma amorosa, algo a lo que él nunca estaba acostumbrado, pero pronto cambió de idea cuando vio que ella señalaba el cuaderno. Se dio cuenta que al final todo estaba relacionado con esos textos ocultos. El profesor miró el cuaderno un momento y cuando volvió la mirada hacia Amanda, ella ya no estaba ahí. El terror se apoderó del profesor, ya que en lugar de Amanda, ahora había una figura con forma humanoide pero sin rostro, formada por tentáculos amorfos. El monstruo se abalanzó sobre él y momentos después reinó la oscuridad. Al día siguiente, Amanda fue a la universidad como cada día para atender sus clases con normalidad. Hoy tenía clase de historia antigua, clase impartida por el profesor Schneider, pero no apareció en clase ni vino ningún otro profesor a sustituir al ausente profesor Schneider. Al cabo de 15 minutos esperando, Amanda pensó en ir a preguntar a alguien, o incluso ver si el profesor estaba en su despacho. Podría haberse olvidado de sus clases, viendo lo cansado y perdido que estaba en los días previos. Al final, Amanda decidió ir directamente al despacho del profesor. Se acercó a la puerta y llamó un par de veces. No hubo respuesta, así que insistió una tercera vez, con la misma falta de respuesta por parte del interior. Probó el pomo de la puerta y parecía que no estaba cerrada con llave, así que se aventuró a entrar al despacho del profesor. Amanda reprimió un grito al ver la imagen del profesor sentado en una silla con la mirada perdida al frente, inerte. «¿Profesor? ¿Se encuentra bien, profesor Schneider?», dijo Amanda en voz alta mientras se acercaba hacia la silla. El profesor no respondía. Una vez delante del profesor, Amanda buscó signos vitales en el profesor y notó pulso en su cuello. El profesor estaba vivo, pero no parecía responder a ningún estímulo.
Amanda continuaba hablando al profesor, pero se dio cuenta de que no iba a obtener respuesta. Miró en sus ojos y se dio cuenta de que había algo raro. En sus pupilas podía ver el reflejo de lo que parecían ser dos esferas verdes resplandecientes. Amanda vio el cuaderno del libro de Avon tirado al lado del profesor, lo recogió, lo metió en su mochila y se marchó a pedir ayuda, a pesar de saber que probablemente la ayuda que necesitaba el profesor estaba fuera de cualquier conocimiento humano. Llegados a este punto, ¿qué creéis que le ocurrió al profesor Schneider? ¿Era Amanda un ser maligno o un ser maligno se hizo pasar por Amanda? ¿Por qué se guardó Amanda el cuaderno en su mochila antes de pedir ayuda? Escribid en los comentarios vuestra opinión sobre estas incógnitas y no olvidéis suscribiros. Nos vemos en la siguiente historia.